Y en esta noche quiero llevarlos a poder estudiar o a poder hablar acerca de un pasaje que fue un momento crucial en la vida del pueblo de Israel. Allí en Josué, les invito a buscar Josué capítulo 2, vamos a leer entero el capítulo, son 24 versículos, y nos habla de una persona que realmente no tenía muy buena reputación, que no era bien vista por aquellos que la señalaban, pero una persona que tuvo la razonabilidad o el raciocinio suficiente como para tomar una decisión en su vida y dejar todo el resto en las manos de Dios. Y es nada más ni nada menos que la vida de Rahab. Les invito a leer allí en Josué capítulo 2, versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, haciendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, o sea, a la terraza, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Job, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana o de color rojo a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre.
Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano no le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Días atrás escuchaba 2 periodistas muy conocidos que hablaban acerca de una frase que se está imponiendo en nuestra sociedad, y es lo que te sucede conviene. Parece ser tomada de una frase muy posiblemente dada por Shakespeare, o quizás también una frase que se ha introducido a través del budismo. Y estos periodistas llamaron a un profesional y comenzaron a hablar y a hacer un diálogo acerca de esta frase, y uno de ellos decía, lo que me sucede no siempre me conviene. Y realmente es así, como empezaron a describir un montón de situaciones en la vida, diciendo, bueno, si cruzo mal una calle y me atropella un auto, y no me conviene mirar bien antes de cruzar. O si cruzo la vía y viene el tren y me atropella y me tienen que amputar una pierna, tampoco me conviene mirar antes de cruzar la vía. Y empezaban a describir ciertas situaciones tomando esto como una gracia. Pero ¿saben una cosa? Es una frase que se está imponiendo en los corazones de las personas, haciendo creer que todo lo que sucede en la vida sucede porque tiene que suceder de esa manera. Gracias a Dios que Rahab no pensó de la misma manera. Porque las cosas que suceden, muchísimas, dependen de nuestros actos, de las decisiones que tomamos en la vida. Es verdad que hay cosas que no podemos controlar, como la muerte, como la pérdida de un familiar, como hechos que son climáticos, que son invencibles frente al ser humano. Pero esta es una frase que está siendo impuesta en los corazones de las personas para desistir de la lucha contra todo aquello que le va pasando mal en la vida. Muy probablemente es una frase que acuña en los corazones una resignación frente a todo lo que tiene o se llame lucha. ¿Saben? Vivimos en una sociedad donde tristemente vemos cada vez la decadencia de la falta de amor, de comprensión, de la falta de cariño, de la falta de contención que necesitamos como seres humanos. Vivimos cada vez en una sociedad donde la familia cada vez se va abriendo de tal manera que ya pensamos primero en nosotros y luego en los que nos rodean. Y tristemente todo esto se va llevando a cabo en la vida cotidiana. La vez pasada le contaba de un gran cantante que murió en la calle por hipotermia, porque le dio, creo que una ACV, no recuerdo bien, pero la gente pasaba a su alrededor y ni siquiera se atrevieron a tocarlo. No fue aquí, fue en un país en Europa. Y saben, esa persona no murió por lo que le atravesó de la enfermedad, sino por lo que le dejaron allí en la calle, y murió a causa del frío. Aunque parezca mentira, cada vez nos metemos mucho más en lo que nosotros queremos y no en lo que necesita el otro. Esta mujer vivía en medio de una sociedad que tristemente, como lo describe la Biblia, era desobediente.
Ahora, es verdad que el amor de Dios nos busca, como cantaba Laura. Es verdad que el amor de Dios está buscando tu vida, porque al día de hoy Dios no quiere que te pierdas. Pero sería una media verdad, o sea, una mentira, si no te dijese en esta noche que hay un juicio porque hay un punto final. Allí estaba el pueblo de Jericó con su rey, su propio rey. Y no cabe duda que esta mujer había visto y había oído exactamente lo mismo que todos los habitantes que vivían en Jericó. Ahora yo quisiera preguntar en esta noche, si todo habitante de Jericó, incluyendo a su rey, se hubiese arrepentido frente a su conducta, frente a Dios, y hubiesen dado gloria a Dios, ¿ustedes qué creen que Dios hubiese hecho? Los hubiera perdonado. Jorge nos mencionaba la historia de Jonás, un pueblo entero, muy probablemente 1,5 millones de personas, porque cuando habla de Nínive, habla también de la gran Nínive, y muy probablemente una gran nación que se arrepintió desde el rey hacia abajo y todos fueron perdonados. No cabe duda que Dios busca que la gente se arrepienta. No cabe duda que Dios estaba mostrando su poder a través de su pueblo, una nación pequeña, una nación que no tenía poder del ejército y que no podía con su fuerza conquistar absolutamente nada. Estaba destruyendo no solo a los ejércitos más poderosos, sino atravesando el corazón al punto, como dijo Rahab, que no les quedaba aliento en su alma. Ahora, ¿saben? Esta es una mujer muy particular en la historia de la palabra de Dios. Es una mujer donde no solo quedó asentada en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Su pasado fue un pasado triste. Lo describe la Biblia como una mujer ramera, una mujer que se prostituía, que trabajaba con su cuerpo, que degradaba, se humillaba a sí mismo. No cabe duda que era una mujer que, si bien estaba señalada, muy probablemente era utilizada como sacerdotisa para el ejercicio de los dioses de aquel lugar. Y esta mujer, dice la Biblia, que vivía o tenía su casa sobre el muro. Recordemos que las ciudades eran amuralladas, muy probablemente con 30 metros de altura y 15 metros de anchos, aproximadamente eran las murallas que se construían alrededor de estas ciudades. Y dice la palabra que esta mujer tenía su ventana hacia afuera. Era una persona que estaba casi al límite, como separada, donde iban todos aquellos que eran expulsados de la sociedad, llámese leprosos y demás. Pero aquella mujer, a pesar de su pasado, a pesar de su condición, ella vio la oportunidad de tomar una decisión. No dijo: lo que me va a suceder me conviene. Voy a tomar una decisión. Y evidentemente la decisión la tomó antes de recibir la promesa. El cambio de su vida a partir del momento en que ella decidió obedecer a Dios, decidió renunciar no solo a su vida, sino también a todo lo que le rodeaba, la llevó a formar parte del pueblo de Israel. Si vamos al capítulo 6, le invito a que me acompañe, versículo 17, dice: cuando fueron a conquistar Jericó, dice Josué, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en su casa, o en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vea más abajo, versículo 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas
hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer en Jericó. Si vamos a Mateo capítulo 1, versículo 5, vamos a ver al escritor de este evangelio detallando la genealogía allí de José y hablando de todos aquellos que venían como descendientes llegando al Señor Jesucristo. Y allí está plasmado el nombre de esta mujer, Rahab. Rahab, que se casó con Salmón y que fueron nada más ni nada menos que los padres de Boz. Boz, quien se casó con Ruth, fue suegra de Ruth, una no israelita, siendo parte de todo lo que Dios armaría hasta llegar a la vida del Señor Jesucristo. Qué impresionante que es la historia, que podría haber sido dejada de lado en el evangelista y no haber sido mencionada, porque quizás para los judíos era algo despreciable alguien con sus antecedentes. Pero para Dios no era despreciable, para Dios era un alma preciosa a rescatar. Por eso Dios no está mirando tu condición de hoy, sino tu condición a futuro, porque quiere cambiar tu presente y tu futuro. No cabe duda de que ella quedó en los registros eternos que son la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eternamente quedó registrada, no solo allí en Mateo, sino como vamos a ver más adelante en otros dos pasajes del Nuevo Testamento. Ahora, hay algo que la motivó a Rahab a poder salir de la situación en la que se encontraría. ¿Y saben qué fue? El miedo. Muchas veces hablamos del miedo como algo malo. El miedo es una emoción en nuestra vida que fue dada por Dios. Hay miedos que son muy buenos. Usted tiene que tener miedo a la hora de poner los dedos en el enchufe, porque si no se va a quedar pegado. Usted tiene que tener miedo a la hora de enfrentar a un león, porque sabe, a no ser que sea David, que tenga o Sansón, que tenga la fuerza para destruirlo, porque se lo va a comer. Aquí no tenemos leones, pero tenemos pumas, así que a tener mucho cuidado. El miedo es una emoción que todos traemos naturalmente. Si no me equivoco, son 5 las emociones, ¿no, Carol? Porque si no en casa después me reta. Los que estuvieron el miércoles, los espías, eran 12, no 10, me equivoqué. Después tengo la apuntadora que en casa me pasa la auditoría. ¿Saben? El miedo en ocasiones es necesario. El miedo no siempre es malo. Es verdad que el miedo lucha contra la fe. Para eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero recuerden lo que decía David. Si el miedo sería pecado, David hubiese pecado muchas veces. Pero David dice en Salmo 56:3, en el día en que temo, yo en ti confío. El temor es algo, el miedo es algo natural en la vida del ser humano. Y no cabe duda que Rahab tenía miedo, dice que todos tenían miedo, que todos sus corazones habían desfallecido ante lo que ocurriría frente al pueblo de Israel. Ahora, ¿a quién le tuvo miedo Rahab? ¿Le tuvo miedo a los hombres o le tuvo miedo a Dios? ¿No es verdad que le tuvo miedo a Dios? Y saben, quizás este es un mensaje antipopular. Cuando hablamos del miedo a Dios, no, ¿cómo vas a decir que hay que tenerle miedo a Dios? No, yo no se lo digo, se lo dice Dios y lo vamos a leer después. Pero Rahab tuvo miedo a lo que Dios haría frente a aquel pueblo en que habitaba. Y el miedo que muchas veces nos paraliza, y ahí es donde cometemos el error, muy por el contrario, la llevó a tomar una decisión. Cuando sabemos que algo va a ocurrir y nos quedamos inertes, nos quedamos sin movernos,
es cuando cometemos el peor de los errores. Esta mujer vio que el juicio venía, vio que la destrucción venía y accionó frente a tal circunstancia. ¿Saben? Hay un juicio que Dios ha determinado para todos los hombres, y es que Dios ha determinado que todo aquel que es pecador sea destituido de la presencia de Dios. Lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados de la presencia de Dios. Dios ha determinado que hay un juicio para que el pecador vaya al infierno, que no es algo para asustar a nadie, sino algo para advertir lo que ha de suceder. Este era un hecho que iba a suceder, podían creerlo o no. Muchos en Jericó no lo creyeron seguramente, aunque desfallecían. Pero esta mujer sí lo creía firmemente. ¿Y saben por qué lo creía? Porque conocía perfectamente quién era Dios. Una mujer que había sido educada detrás de otros dioses, conocía quién era Dios. En el versículo 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ahora, ¿por qué esta mujer le dice o le habla del Mar Rojo? ¿Saben? Estos dos espías venían de un lugar, fíjense al principio, cuando Josué envía, estaban en Sittim. Sittim era un lugar que estaba alrededor de 12 kilómetros al este del río Jordán. Y el pueblo de Jericó estaba pasando el Jordán unos 12 kilómetros hacia el oeste. Para llegar desde donde estaba el pueblo de Israel hasta Jericó, tenían que atravesar el Jordán, que era un río muy caudaloso, imposible para los seres humanos de atravesarlo con todo un pueblo andando. Pero allí se va a producir otro de los grandes milagros que el pueblo de Israel pudo ver, que cuando pusieron los pies en el agua se detuvo y el pueblo cruzó. Esta mujer creía que Dios era poderoso para frenar las aguas del Jordán y que también puedan atravesar aquella circunstancia. Esta mujer vio a sus dioses sin oportunidad frente al Dios Todopoderoso. El versículo 11 dice que desmayaron los corazones de todos, que quedaron sin alientos, y describe a Dios como muchos israelitas no lo habían descrito, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué gran declaración la de esta mujer. Ni aún el pueblo de Israel hacía estas grandes declaraciones, pero alguien que no era judía, alguien que realmente no conocía muchas cosas, evidentemente podía ver que el único Dios vivo y verdadero era Dios en el cielo y Dios en la tierra. Aquella mujer decidió renunciar no solo a sus dioses, también a su antigua forma de vida. Si usted va a Hebreos capítulo 11, versículo 31, ve que también renuncia a un pueblo desobediente. Dice allí Hebreos 11, 31, por la fe Rahab la ramera no pereció, o sea, no murió juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer tomó la decisión de renunciar a todo para clamar por la misericordia de Dios. Puso su esperanza en Dios, puso su mirada en todo lo que Dios podía hacer en su vida. Pero saben, no fue una fe que simplemente dijo yo creo en Dios, sino fue una fe que la movilizó
arriesgar su vida por Dios. ¿Cuántas personas dicen creer en Dios y dicen querer seguir a Jesucristo como su Salvador? Pero cuando vienen los primeros problemas, como allí nos describe el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, ya los problemas ahogan la palabra y ya se van detrás del camino de este mundo. Es muy fácil en una congregación decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero qué difícil que es arriesgar nuestras vidas y decir yo soy cristiano. Y estoy dispuesto a entregar mi vida, como lo dijo un día el apóstol Pablo yendo a Jerusalén, y la tuvo que entregar. No solo estoy dispuesto a ser maltratado, sino a ser muerto por la causa del Señor Jesucristo. Rahab arriesgó su vida porque creía en Dios y porque le creía que la misericordia de Dios podía alcanzar su vida y la vida de su familia. Y de hecho, si leemos nuevamente en nuestras casas, van a ver que ella toma la decisión de esconder a los espías antes de tener el diálogo con ellos para que le prometan que iban a resguardar su casa. Es verdad que allí hay una mentira, Dios no aprueba la mentira, pero tampoco Dios se lo condena en la palabra. Quizás es el tacto que Dios tuvo para con una persona que recién comenzaba a andar en sus caminos. Pero esta mujer engaña a su propio pueblo por salvar el pueblo de Dios. Y les resguarda y los esconde en la terraza. Y dice que estaban escondidos detrás del lino, eran seguramente unas ramas de 1 metro aproximadamente, y estaban allí, era habitual que se pongan en las terrazas para que se seque. Y saben, allí esta mujer arriesga su vida, le creía a Dios, no había dudas en ella. Es allí que su fe quedó plasmada en la palabra de Dios. Dice allí en Santiago capítulo 2, versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Acabamos de leer en Hebreos, allí en los héroes de la fe quedó esta mujer. ¿Y cuántos más habrán seguido siendo anotados en el libro de la vida como aquellos que le creyeron a Dios? Ella tenía en claro quién era Dios, qué iba a hacer, y también tenía en claro la misericordia de Dios para con su vida. Y es allí que ella hace escapar a estos espías con un cordón, con una soga de color roja. Es una soga que utiliza para que desciendan de aquella muralla y se vayan hacia el campo, un campo que estaba agrietado por muchos acantilados hacia su alrededor y era muy fácil esconderse en aquel lugar. Es por eso que ella lo envía a aquella instancia a los espías. Y saben, pensaba cuando leía acerca de este cordón rojo en aquella marca que el pueblo de Israel tuvo que tener en sus dinteles, pintada con la sangre del cordero, para que cuando el ángel de Jehová pasaba por las casas, los primogénitos morían, pero aquellos que tenían aquella sangre no morirían. La casa de Rahab sería el resguardo, la protección para todos aquellos que crean en lo que ella estaba diciendo. Los invitaría a entrar a su casa. Dijo que sus padres, también sus familiares, sus amigos. Rahab, me imagino, tratando de convencer a tantos que conocería, alguien que ejercía la prostitución, seguramente era muy conocida en la ciudad.
Y es por ello que muy probablemente los espías fueron a aquel lugar para conocer lo que ocurría en toda la ciudad, porque allí se pasaban los chusmeríos, como decimos habitualmente, más conocidos. ¿Saben? Rahab tratando de convencer a todos aquellos que conocía para que entren a la casa. Muchos hasta quizás se habrán reído de ella, se habrán burlado, habrán dicho: nosotros no vamos a padecer nada. ¿Cuántas cosas se dicen cuando predicamos el Evangelio? Tristemente he escuchado cosas denigrantes, pero no me importa. Lo que importa es que cada uno de aquellos que somos hijos de Dios debemos contar la verdad, por más que la verdad, tristemente, para aquellos que desobedecen, sea una verdad que les condene. Si usted en esta noche está escuchando este mensaje y al finalizar esta reunión, si Dios permite que lleguemos al final, usted rechazó a Jesucristo, aunque usted se vaya sin creer, porque dice esto no va a pasar, tristemente quiero decirle que sucederá. Muchos no reconocen a Dios como el Dios eterno, pero Dios sigue siendo Dios. Muchos no reconocen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, pero Dios ha puesto todo en sus manos y todo el juicio está sobre la mano de su Hijo. Y todos, dicen la palabra de Dios, que tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando usted, habiendo rechazado en vida a Jesucristo, esté frente al Señor en la eternidad, allí en la situación de juicio, ya no va a tener oportunidad para volver atrás. Mire, hay una cruda realidad con nuestras vidas. Nuestro pasado describe cuán pecadores somos. Quizás en distintas instancias, de distintas formas, no podemos señalar a aquella mujer que utilizaba su cuerpo para hacer lo que hacía, porque cada uno de nosotros podríamos enumerar un libro entero de los pecados que hemos hecho en nuestra vida. Todos nos hemos vuelto contra Dios, todos hemos desobedecido a Dios, a menudo en nuestra vida, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones, todos desobedecemos a Dios. Pero quiero decirte que hoy es el tiempo de salvación, porque su gracia quiere alcanzarte en este día. Todavía no es el tiempo de juicio, todavía no ha llegado la hora en que ya no habrá oportunidad. Rahab aprovechó ese momento. Todavía no había llegado la hora del juicio contra Jericó, pero sí tuvo esa lucidez para decir: yo me voy a aferrar a la promesa de la esperanza de salvación en Dios. ¿A qué promesa te aferrás en esta vida? ¿A la de tu esfuerzo? ¿A la de los médicos? ¿A la de todo aquello que rodea tu ser, creyendo que serás eterno o eterna? Sabemos todos sobre toda la faz de la tierra que ninguno de este mundo no se ha de ir si Jesucristo no viene a buscar a su iglesia, si no se ha de ir sino por la muerte. La muerte es una realidad que nos toca a diario. Ahora, ¿cómo quiere usted que sea su presente y su futuro? ¿Quiere continuar en su vida pasada? Mire, Rahab tomó una decisión de creer en Dios, de aferrarse a sus promesas, pero cuando fue incorporada al pueblo de Dios, fíjese que se casó con Salmón y compuso una familia, ordenó su vida, tuvo un hijo llamado Boz. Evidentemente ella cambió de vida. Eso fue una demostración real de que su fe era verdadera. Dios la recibe,
la perdona, pero también no solo la salva, sino que la cambia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Vivir una vida como la que vivías no es realmente una salvación verdadera en tu vida. Alguien que recibe a Jesucristo como su Salvador debe renunciar absolutamente a todo para seguirlo a Él. Pero es que no quiero renunciar a mis dioses. No quiero renunciar a aquellas cosas que en la vida me gustan hacer. No quiero renunciar ni siquiera a aquellos que me rodean y me llevan a hacer cosas que muchas veces me divierten, aunque a veces no están tan bien. Mis queridos amigos, Dios te invita a que renuncies a todo. Dios no está buscando, por favor, que alguien en esta noche le diga, sí, yo te acepto porque está necesitado de nuestras almas. No, no te confundas. Dios está buscando que recapacites para que no mueras, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Significa que Dios no quiere que ninguno se muera, o sea, que esté separado eternamente de Él. Ese es el deseo de Dios, ese es su amor profundo por tu vida, que para poder decirte eso envió a su propio Hijo a pagar el precio de nuestros pecados. Fue Jesucristo quien cargó tu pecado y mi pecado en la cruz, quien llevó todo sobre su carga por amor a que en esta noche seas salvo. Acompáñenme a buscar en Mateo capítulo 10, ya vamos terminando, versículo 28. Este es un pasaje que, este texto cada vez que lo leo me acuerdo de un momento muy difícil que nos tocó pasar también como iglesia. Un hermano nuestro era asesinado en su casa. ¿Recuerdan a don Antonio? Y recuerdo que ese día su familia me pidió que hable en el entierro. Y debo confesarles que fueron muchas las cosas que pasaron por mi mente. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo puede ser que un hombre que amaba a Dios, que empezaba en las reuniones, era el primero que estaba sentado o en las actividades jóvenes? ¿Se acuerdan? Cuando se equivocó y vino a la conferencia de jóvenes. Bueno, ¿cómo puede ser que le haya ocurrido semejante situación tan sangrienta, tan difícil? Y realmente mi corazón estaba luchando con mi razonamiento. Y recuerdo que el Señor me llevó a este pasaje. Y dice la palabra de Dios, si ustedes ven el título, ¿a quién se debe temer? A veces no hablamos o a veces no lo mencionamos, pero lo dijo el Señor Jesucristo. ¿A quién tengo que tenerle miedo? Dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué palabras tremendas. Les decía que este quizás es un mensaje antipopular. Creo que si los espías le hubiesen podido decir a Rahab, tomaste la mejor decisión porque temiste o tuviste miedo de aquel que puede matarte, se lo hubiesen dicho.
Y en esta noche quiero decirte que Jesucristo te invita a arrepentirte de todos tus pecados para que tu alma y tu cuerpo no sean echados al infierno. Él quiere salvarte, su amor quiere alcanzarte, su gracia se extiende hasta hoy para salvarte. Pero Él te invita a arrepentirte de todos tus pecados y abandonando todo lo malo que hay en tu vida, vayas a sus pies a pedir perdón para que te salve. Porque ¿saben qué? Cuando ocurra ese juicio, todos los que estamos en las manos de Dios, guardados no en la casa de Rahab, que albergaría muy poca gente, sino en las manos del Todopoderoso, que puede abarcar absolutamente a toda la humanidad. Todos los que estamos guardados en sus manos, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cree usted esto? ¿Cómo te vas a levantar en esta tarde? ¿Siguiendo tu vida? ¿Diciendo lo que se dijo puede que sea verdad? ¿O lo que me sucede me conviene? No te conviene ir al infierno. Siempre digo que si pudiésemos ver una luz con nuestros ojos de lo que es el infierno verdaderamente, cuán aterrorizados estaríamos. Iríamos corriendo a clamar a los pies de Jesucristo el perdón de nuestros pecados. Pero el diablo se ha encargado de enceguecer los ojos de todos para que no creamos. Pero hoy Jesucristo, con su luz, con su palabra, te ilumina para que creas. Él quiere que procedas al arrepentimiento. Les invito a inclinar sus rostros. Y allí donde estás, a clamar al Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por tus pecados. A decirle a Él de todo corazón: hoy te pido perdón de todo corazón y quiero renunciar a todo lo que te ofende para seguirte de hoy en más. Esa es la decisión de una verdadera fe, que a través de una vida mostrada por sus obras hace ver que es un hijo o una hija de Dios. En esta noche Jesucristo te invita a arrepentirte. ¿Querrás hacerlo? Yo no conozco a todos los que estamos aquí, pero te invito que si en esta noche querés recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, arrepentido de tus pecados y yendo a sus pies, te invito a levantar tu mano. Quisiera conocerte. ¿Querés en esta noche? ¿Querés recibir a Jesucristo como Salvador? Allí donde estás, pedile perdón por tus pecados. Y decirle: Jesús, te entrego mi vida, que no tengo la mejor reputación, que está llena de dolor y de pecado, y te pido que me perdones. Quiero que entres en mi corazón y que me tomes fuertemente en tu mano, sabiendo que nada ni nadie me quitará de allí. Señor, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, porque eres Dios eterno, todopoderoso,
Nada ni nadie puede hacerte frente, pero aquellos que somos tus hijos estamos maravillados de que seas nuestro Padre, porque nos amaste de tal manera que viniste a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por la persona amada del Señor Jesucristo. Te damos gracias porque cuando Él derramaba su sangre, como dice una canción, pensaba en mí y pensaba en cada uno de nosotros. Señor, que en esta noche podamos valorar a aquellos que somos tus hijos, el precio que fue pagado por cada una de nuestras vidas. Y a aquellos que no lo son, Padre, que en esta noche puedan, arrepentidos, ir a los pies del Salvador. Te damos muchas gracias y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.